Ahí ya estamos grabando. En la clase de hoy, como le decía a la compañera que preguntó, vamos a ver de la unidad 9, el punto 2, referido a las facultades de verificación y fiscalización. Esas facultades, las de verificación y fiscalización, vamos a ver este tema en la clase de hoy y en la clase del miércoles, que también la voy a dictar yo, y comprende una serie de artículos de la ley que empiezan a partir del 33 de la ley. Y también algunos artículos del decreto reglamentario que ya iremos viendo. Ustedes ya deben haber visto, si es que han asistido a clases, que el fisco tiene facultades que están enumeradas en el decreto 618. Ese decreto que determina la organización de la AFIP, cuáles son sus distintas direcciones, cuáles son las facultades que tienen cada una de las direcciones, subdirecciones, las facultades principales que menciona ese decreto 618, las de organización interna, las de reglamentación, las de interpretación, las de juez administrativo, dirección y juez administrativo. Entonces, dentro de ese decreto ya hay algunas facultades que sabemos que tiene la AFIP. En particular, hoy vamos a ver otras facultades de la AFIP, que son las que se denominan de verificación y fiscalización. Ustedes ya deben haber visto cuando empezaron con este tema del derecho tributario administrativo, esta subdivisión, que esta subdivisión en particular tiene como contenido todas aquellas normas que complementan al derecho tributario sustantivo material. Sabemos que el derecho tributario sustantivo material es aquella subdivisión del derecho tributario que estudia la obligación tributaria desde que nace hasta que se extingue. Y esa subdivisión necesita, si le podemos llamar de esa forma, el apoyo del contenido de varias de las otras subdivisiones del derecho tributario, entre ellas esta del derecho tributario formal o administrativo, del cual forma parte el tema de la clase de hoy. Entonces, nosotros, si vamos a hablar de obligación tributaria, entre otras cuestiones, tenemos que hablar de cómo se llega a determinar esa obligación tributaria. Y ahí viene parte del contenido de esta subdivisión del derecho tributario, que contiene las normas que van a permitir establecer si se debe un tributo, en su caso, quién es el sujeto responsable de pagarlo, y además cuánto es el monto que corresponde pagar. Todo eso forma parte de un tema que se llama determinación de la obligación tributaria, que ya lo verán en clases siguientes, y es uno de los contenidos de esta subdivisión del derecho tributario. Y esta subdivisión también contiene las normas de lo que se denominan facultades de verificación y fiscalización, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando ustedes vean lo que es determinación de la obligación tributaria en clases siguientes, van a ver que hay diferentes formas de determinar esa obligación, de determinar cuánto hay que pagar. Pero, a modo de adelanto, viene bien decir que la principal de las formas de determinación de la obligación que establece la legislación es la determinación que efectúa el propio sujeto pasivo, o sea, aquel que realiza el hecho imponible. Me refiero al sujeto pasivo del tributo.
el sujeto pasivo del tributo o contribuyente o responsable por deuda propia. Son denominaciones equivalentes que ustedes ya deben haber visto. Está tratado este tema respecto de quiénes pueden ser contribuyentes en el artículo 5 de la ley 11.683. Eso ya lo vieron, ¿no? Contribuyentes responsables por deuda ajena. Bien. Si yo les estoy diciendo que la principal forma de determinar la obligación tributaria es aquella que realiza el propio contribuyente que ha realizado el hecho imponible, ¿ustedes qué piensan? Si quien ha realizado el hecho imponible, él determina cuánto debe, y supongamos que paga eso que determina y declara que debe, ¿ustedes piensan que la AFIP, tratándose de impuestos nacionales, o la Dirección de Rentas Provincial, o la Dirección de Rentas Municipal, se quedarán de brazos cruzados y dirían, por ejemplo, que bien, el contador Ale ya determinó su obligación, que era de 100, y ya pagó? ¿Se quedará quieta la administración, creyéndole al contador Ale todo lo que dice? No. No, profe. Y es difícil, o sea, puede ser que sí, puede ser que no. Pero, ¿qué es lo que la ley, qué herramientas le da la ley al organismo recaudador a través de esto que vamos a ver hoy? Y le da herramientas para que pueda realizar ciertas acciones a efectos de establecer si se han cumplido todas las obligaciones que tienen los contribuyentes, no solo los contribuyentes, sino también los responsables por deuda ajena, los sustitutos, inclusive los terceros, si han cumplido con todos sus deberes que surgen con motivo del ejercicio del poder tributario. Y cuando comenzamos a ver este tema de la relación jurídica tributaria, dijimos, es la relación que se entabla entre el Estado y los particulares con motivo del ejercicio del poder tributario y que contiene como principal de esas obligaciones la obligación del pago, que la denominamos obligación tributaria. Pero habíamos dicho, analizando esa relación jurídica tributaria, que la obligación de pago era la relación jurídica tributaria principal, pero que además contenía otra serie de obligaciones por parte de los contribuyentes, que son diferentes de la obligación de pago, y que estaban representadas por lo que denominábamos deberes de tipo formal. ¿Recuerdan eso? Bien. Sí, profe. Entonces, con esta facultad de verificación y fiscalización se le dan herramientas al fisco para que pueda determinar si todas esas obligaciones, la de pago y el resto de obligaciones, se han cumplido y si se han cumplido como se debe cumplir. A eso se refieren estas facultades de verificación y fiscalización. Según la bibliografía que ustedes tomen de referencia para la lectura, en los últimos tiempos se han ido estableciendo exactamente los alcances de qué es lo que significa verificar y qué es lo que significa fiscalizar. Y dependiendo de la bibliografía que se tome, no son coincidentes los alcances de ambos términos. Tampoco es tan esencial el establecimiento de cuáles son las diferencias entre los dos términos, sino que lo importante es que sepamos en conjunto
estas facultades de las que vamos a hablar, ¿para qué le sirven al fisco? Refiriéndonos a esa distinción que se hace en la bibliografía, algunos se refieren, y en realidad es, por decirles como la tendencia que se está definiendo, a que cuando se habla de verificación, lo que hace el fisco es determinar si se ha producido el hecho imponible, si ese hecho imponible se ha materializado en la declaración jurada en su correcta magnitud, o sea, si el sujeto que tenía que determinar la obligación la determinó correctamente, y además si el contribuyente ha pagado. En cambio, cuando nos referimos al término de verificación, perdón, de fiscalización, comprende en general, por parte del Estado, determinar si se han cumplido todos los deberes, tanto el de determinar la obligación tributaria como el resto de las obligaciones de tipo formal que tiene el contribuyente. Se establece esa distinción, como les digo, no es tan importante, pero desde hace quizá unos 7, 8 años se comenzaron a ver estas distinciones en las distintas bibliografías que antes no existía. Se hablaba de facultades de verificación y fiscalización en general, y se nombraba todas las actividades que comprendía esa verificación y fiscalización. Pero por si lo leen, ya saben que en la bibliografía se hacen distinciones entre ambos términos. ¿Queda claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Habilita el micrófono y pregunten. No, profe. Bueno. Dentro de esa actividad verificadora, fiscalizadora del fisco, hay, digamos, como distintas etapas que se realizan por parte del fisco y que se han ido acentuando esas distintas etapas precisamente por la facilidad que le ha otorgado a esa tarea por parte del fisco toda la sistematización que hay. Entonces hay una primera verificación, fiscalización que realiza el fisco, que es muy general, muy global, que comprende a todos los contribuyentes. Entonces, como hay situaciones que se repiten mes a mes, la presentación de declaraciones juradas, de tributos, el pago, la presentación de declaraciones juradas informativas, etc. Hay una primera verificación que se produce determinando si se han presentado o no esas declaraciones juradas, y en el caso de que se hayan presentado, si los pagos están hechos. Entonces, por ejemplo, si no se han producido las presentaciones de declaraciones juradas o los pagos, normalmente los fiscos lo que hacen es intimar a los contribuyentes diciendo: no se ha detectado la presentación de declaración jurada, o de acuerdo a nuestros registros, la obligación tributaria declarada no ha sido cancelada. Entonces es un primer control de tipo global. Luego de que se ha hecho ese control, se hace una segunda etapa un poco más profunda respecto de las presentaciones que se hicieron, a las cuales el fisco las examina, haciendo uso además de otra información que tiene y que está provista por terceros. ¿De qué forma? A través de la presentación de declaraciones juradas informativas que hacen sujetos distintos de aquel que realizó el hecho imponible,
pueden ser responsables por deuda ajena, pueden ser sustitutos o incluso terceros ajenos a la realización del hecho imponible, presentan declaraciones juradas informativas. ¿Por qué? Porque hay resoluciones generales que obligan a ciertos sujetos a presentar esa información. ¿Por qué se les llama informativas? Porque de esas declaraciones juradas no surge obligación de pago, sino que se aportan datos en forma obligatoria porque así lo establecen las resoluciones generales específicas sobre ese tema. Por ejemplo, una declaración jurada informativa que presentan las sociedades, indicando quiénes son sus socios, cuál es el porcentaje de participación, cuál es el valor de esa participación según el patrimonio neto que surge del último balance. Ese es un régimen de información. Hay montones de regímenes de información. Creo que ya lo hablamos en algún momento, o ya se lo deben haber dicho los otros docentes. Precisamente todas estas obligaciones que no son las de pago, las obligaciones formales de presentación de declaraciones juradas, de responder requerimientos, de aportar información, han crecido de una forma geométrica en los últimos 15 o 20 años. Y siguen dictándose resoluciones generales que establecen nuevos deberes formales. ¿Cuál es el inconveniente de todo esto? Que son tantos regímenes que las administraciones de los contribuyentes necesitan no solo disponer de personal para el cumplimiento de esos regímenes, sino que además, en el caso de no cumplirlos, existen sanciones que ya veremos en el momento de ver la subdivisión del derecho penal tributario. Existen sanciones pecuniarias que, dependiendo del régimen de información de que se trate, las sanciones que se aplican por los incumplimientos son muy onerosas. Entonces se genera un problema de las administraciones de tener que disponer personal para eso, y en el caso dependiendo del tipo de empresa de que se trate y por cuántos regímenes de información esté alcanzada, también necesita obviamente de un mayor asesoramiento por parte del estudio que tenga a su cargo esa tarea de asesoramiento de temas tributarios, lo cual representa para las empresas, tanto por disponer de mayor personal como de un estudio que asesore mayor cantidad de temas, representan costos importantes para las administraciones, con la que ustedes se imaginarán muy poca gracia que le hace al empresario de tener que pagar más, de tener que asumir un costo por una exigencia del fisco. ¿Queda claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien. Por favor, fíjense en la ley, en el artículo 33. Artículo 33 de la ley. Avísenme cuando lo tengan a la vista. ¿Ahí estamos? Sí, profe, ya está. Bien. Ese artículo y el 35 no es que sean los únicos, pero digamos son los principales artículos dentro de estas facultades. ¿Qué es lo que hace el 33? Ya lo vamos a ver. El 33 le da la facultad al fisco, a la AFIP, a la administración, de dictar normas generales obligatorias, que son las resoluciones generales, estableciendo deberes formales, distintos deberes formales.
¿Para qué? Para que a través de esos deberes formales, la AFIP cuente con información que le permita verificar si los contribuyentes han cumplido con las obligaciones en relación a la declaración del hecho imponible en la justa medida. Entonces, ese artículo 33 le da esa posibilidad al fisco de dictar esas resoluciones que van a establecer el cumplimiento de deberes formales de distinto tipo. Ya vamos a ver cuáles son esos deberes formales o algunos de ellos. Mientras que el 35 lo que contiene es disposiciones concretas para fiscalizar y verificar a los contribuyentes. Dice de qué forma se va a proceder o se puede proceder por parte del fisco a fiscalizarlos. Ese artículo 35 lo vamos a ver casi en su totalidad en la clase que viene, pero hoy algunos temas de ese artículo vamos a tocar. Pero vamos a empezar nosotros por el análisis del artículo 33. A ver, artículo 33. Dice el artículo 33 en el primer párrafo: con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, podrá la Administración Federal de Ingresos Públicos exigir que estos, y aún los terceros cuando fuera realmente necesario, lleven libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias y de terceros que se vinculen con la materia imponible, siempre que no se trate de comerciantes matriculados que lleven libros rubricados en forma correcta, que a juicio de la AFIP hagan fácil su fiscalización y registren todas las operaciones que interese verificar. Ya vamos a seguir leyendo, pero solo con lo que vimos hasta acá tenemos un montón de cosas para analizar. Entonces, un poco lo que veníamos diciendo. ¿Qué es lo que empieza diciendo este artículo? Que la finalidad es que la AFIP, el organismo recaudador, pueda verificar la situación de los contribuyentes, ver si han cumplido con todas sus obligaciones tributarias, tanto las de pago como aquellas formales, las que implican el cumplimiento de deberes formales. Entonces, para todo eso, la faculta la AFIP, la ley, por eso dice, podrá la AFIP exigir que estos, ¿a quiénes se refiere con esto? A lo que mencioné antes, contribuyentes y responsables por deuda ajena, pero agrega algo más que no se había visto hasta acá. Agrega a los terceros. Cuando nosotros hemos visto el derecho tributario sustantivo material, los responsables del pago eran el contribuyente o el responsable por deuda propia y los responsables por deuda ajena, que se trataban en el artículo 6 y que en el artículo 6, dentro de esos responsables por deuda ajena, menciona también a los sustitutos. Aquí, en el derecho tributario administrativo o formal, a esos mismos sujetos del derecho tributario sustantivo o material se le agrega la obligación que se puede establecer a terceros, terceros completamente ajenos a la obligación de pago, sea como contribuyente o sea como responsable por deuda ajena.
Entonces, ¿a qué los puede obligar la AFIP, según este artículo? A que lleven libros o registros especiales. ¿De qué? De sus operaciones e incluso de operaciones de terceros. ¿Con qué fin? De verificar si realmente los contribuyentes han declarado el hecho imponible tal como sucedió y en la medida de que realmente sucedió. Entonces, mientras más información se brinde a la AFIP tiene más herramientas para poder determinar la situación de un contribuyente. Hay una oposición de intereses entre ese contribuyente y los terceros obligados a informar en ciertos casos que permiten a la AFIP determinar que las obligaciones se han cumplido como realmente correspondía. Pero ¿sobre qué operaciones dice este artículo que se puede obligar a todos estos sujetos a llevar libros o registros especiales? ¿Es sobre cualquier operación? Y no, la propia ley aclara, dice, sobre operaciones propias y de terceros, pero que se vinculen con la materia imponible. Quiere decir, con operaciones que constituyan para alguien un hecho imponible. ¿Va quedando claro hasta acá, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué otra condición le pone este párrafo? Dice, siempre que no se trate de comerciantes matriculados que lleven libros rubricados en forma correcta. Si nosotros leyéramos hasta aquí, da la impresión como que si alguien lleva los libros contables, los que legalmente debe llevar, pareciera como que la AFIP no le podría exigir esos libros o registros especiales. Pero no es así, porque fíjense que a continuación dice que a juicio de la AFIP haga fácil su fiscalización y registren todas las operaciones que interese verificar. Entonces, lo que me está diciendo la ley acá es, en principio, si alguien lleva los libros a los que está obligado a llevar por las normas de fondo, el Código Civil y Comercial, que exige, por ejemplo, el libro diario, el libro inventario y balance como obligatorio, no hace falta que le exija libros o registros especiales, pero eso queda a juicio de la AFIP. Si la AFIP considera que esos libros o registros obligatorios no alcanzan a cubrir la información que necesita, de todos modos puede exigirlo incluso a esos sujetos que llevan una contabilidad obligatoria a que lleven otro tipo de registración. Y de hecho la AFIP así lo hace. Establece a través de resoluciones generales que se lleven ciertos libros especiales con cierta información especial distinta que la que puede surgir de la contabilidad. O de una forma distinta. ¿Queda claro, chicos? Entonces, nadie está librado de que a través de una resolución general la AFIP exija que se lleven ciertos registros especiales, no obstante llevar una contabilidad formal. ¿Queda claro? Sí, profesor. Bien. ¿Está claro, chicos, para todos? Sí, profesor. Bueno. Continuamos con el artículo 33. Ustedes ya han tenido, no sé cómo se llama, derecho civil, derecho comercial o derecho privado, no sé con qué denominación se conocen las materias ahora, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno.
En el derecho civil y comercial, en el artículo 320, se establece una obligación. ¿Cuál es la obligación? La de llevar libros. ¿Pero qué dice ese artículo 320? Ya se lo pongo. Ahí lo tienen anotado. Dice, sujetos obligados a llevar contabilidad. Dice, están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. Y también cualquier otra persona que solicite las autorizaciones pertinentes. Las personas jurídicas privadas que están enumeradas en el Código Civil y Comercial son, por ejemplo, las sociedades, las asociaciones, las fundaciones. Y el Código Civil, Civil y Comercial claramente dice que están obligadas a llevar contabilidad. Yo les pregunto, nosotros como contadores, ustedes y yo como contadores, ¿estaríamos obligados por esa norma a llevar contabilidad? ¿Ustedes ven que en alguna parte de ese párrafo podríamos entrar nosotros como que estamos obligados a llevar una contabilidad? No, profe. ¿Ninguno? ¿No estamos en ninguna parte ahí? ¿No? ¿No saben, no contestan? Hay 143 participantes y me respondió una sola compañera. Los otros Sí, profe. 142 no Sí, tienen profe. opinión. Sí, profe, como prestadores de servicio que somos. Como prestadores de servicios. Y además, porque ahí dice, quienes realizan una actividad económica organizada. Y lo que nosotros llevamos adelante, por más que sea una actividad profesional, no deja de ser una actividad económica. Actividad económica no quiere decir que sea una actividad de tipo comercial de compra-venta de bienes. Entonces, estamos también obligados. ¿Qué quiere decir eso? Que el Código Civil está obligando prácticamente a todo lo que tengan una actividad a llevar una contabilidad. Entonces, esa idea que teníamos antes, de que solo deben llevar contabilidad las sociedades, ya vemos que de acuerdo al Código Civil y Comercial no es así, es mucho más amplia la idea. Entonces, es como que todos deben llevar un registro de sus operaciones. Y esos registros pueden ser suficientes para la AFIP, o la AFIP, por esta facultad que le da el artículo 33, puede decir que necesita otra información, otro tipo de registro, además de lo que correspondan en forma obligatoria por las normas del Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que sucede con esa obligación? Hay otro párrafo del mismo 320 del Código Civil y Comercial que dice que dentro de los sujetos exceptuados de la obligación de llevar contabilidad van a estar personas humanas que desarrollen actividades de tipo profesional liberal, agropecuarias o conexas, no ejecutadas u organizadas en forma de empresas.
Y ahí nosotros también tendríamos que analizarnos por lo siguiente. Nosotros, los profesionales, somos personas humanas. Desarrollamos una profesión liberal. Y la desarrollamos organizada en forma de empresa. Y cuando uno piensa en empresa, también lo deriva, porque es como una mala costumbre que tenemos, a pensar en una empresa, en pensarla solo como una empresa comercial, como que es alguien que se dedica a la compra-venta de bienes. En particular, uno se dice, una sociedad es una típica actividad empresaria. Y sin embargo, ustedes ya lo van a ver cuando cursen Teoría y Técnica Impositiva 1 el año que viene, que puede haber actividad profesional desarrollada en forma de empresa. ¿Y a qué se refiere ese desarrollo en forma de empresa? Porque uno, como contador, difícilmente trabaje solo, sin ningún tipo de apoyo. Uno conjuga medios materiales, por ejemplo, una oficina, equipamiento informático. Es probable que también esté incorporado algún personal, una secretaria, por ejemplo, o posteriormente en el estudio otro socio, y toda esa estructura organizativa de medios materiales o humanos para desarrollar una actividad económica en la que hay un riesgo y en la que hay una intención de obtener una retribución por el trabajo que se hace, es una empresa. Entonces, nosotros, en el trabajo de contador que hacemos, uno dice la oficina, el estudio es una empresa. Y así ha sido definido por jurisprudencia de la Corte. Entonces, ya vemos, por lo que les estoy diciendo de esta redacción del Código Civil y Comercial, de que nosotros, por la primera parte del artículo 320, estaríamos obligados también a llevar una contabilidad por una actividad profesional, una actividad económica. Y también por este párrafo, porque en la generalidad de los casos, esa actividad profesional asume una forma empresaria, en el concepto de empresa, de ese conglomerado de bienes materiales y además del aporte humano. Entonces, seguiríamos obligados, de acuerdo al Código Civil y Comercial, también de llevar una contabilidad. Solo que, ¿qué es lo que ocurre? El propio artículo 320, después eso no se lo voy a poner, le delega en particular a... Ustedes han escuchado hablar del registro público, que antes se llamaba el Registro Público de Comercio. Bueno, le delega a esa autoridad, a los registros provinciales, el determinar cuál es el límite, cuál es el parámetro que va a tomar en cuenta, por debajo del cual no va a existir la obligación de llevar una contabilidad. Y eso, al menos, el registro de Salta, y creo que ninguno del país lo ha hecho. ¿Para qué se necesita que se establezca ese límite? Para saber exactamente quiénes van a estar obligados y que no sea exactamente todo el mundo que lleve a cabo una actividad industrial, comercial, de servicio, etcétera, etcétera, esté alcanzado. Porque se debe determinar un límite para que los de menor envergadura no tengan las mismas obligaciones que tiene otro de una envergadura diferente. ¿Se entiende la idea de lo del Código Civil? El tema es que hasta el momento, ni nuestro registro público de Salta, ni el de ninguna parte del país, estableció cuál es ese límite. Y ya llevamos 6 años de vigencia del Código Civil y Comercial. Entonces, nosotros no estaríamos obligados por el momento, hasta que no se defina eso, pero sin embargo esa disposición del código está vigente. Y uno sabe que las sociedades llevan registraciones.
El problema es que hay entes económicos, por ejemplo, una empresa unipersonal, la que tiene un solo titular, el kiosco de la esquina, la librería de mi barrio, son unidades económicas, llevan adelante una actividad económica y de acuerdo al Código Civil y Comercial están obligados a llevar una contabilidad, pero ninguno lo hace. Ninguno lo hace. Pero la obligación existe. Entonces, si no se lleva una contabilidad, ¿qué es lo que le va a exigir la AFIP a través de esas resoluciones? Y que se lleven registros especiales, que no es el libro diario, no es el inventario y balance, pero registros especiales que le sirvan a la AFIP para verificar el desarrollo de la actividad económica de ese sujeto. Entonces, aunque sea algunas mínimas registraciones de sus compras, de sus ventas, esos sujetos van a tener que realizar. Esto ya lo van a ver el año que viene, pero no sé si han escuchado hablar del libro IVA digital. El libro IVA digital es, para explicárselos así de forma muy gruesa, la mayoría, inmensa mayoría de los comprobantes que circulan hoy en día son comprobantes de tipo electrónico. La AFIP, a través de resoluciones, establece la forma en que se deben emitir los comprobantes por las ventas de cosas o por las ventas de servicios que se realizan. Y esa forma es a través de lo que se llama factura electrónica. Comprobantes electrónicos que se realizan o a través de la página de AFIP en forma directa o indirectamente. Entonces, cada comprobante, dentro de ese régimen, hay otros regímenes que son los de controlador fiscal, esa tiqueadora que ustedes ven en muchos negocios. Al realizar esa facturación a través de la página de AFIP, la AFIP tiene permanentemente un registro de quién emitió un comprobante, a quién se lo emitió, por qué concepto y por qué importe. Entonces la AFIP tiene al instante esa información. Con posterioridad, la AFIP pone a disposición a través de su página esa información a los compradores y a los vendedores, o sea, a quienes emitieron esos comprobantes y a quienes los reciben, y dicen, nosotros tenemos esta información de usted. Confírmela, modifíquela, rechácela, pero contésteme algo. Entonces, uno puede hacer cualquier cosa, puede decir, sí, toda esta información es correcta, puede decir que no, pero imagínense que si la AFIP tiene esos datos y nos está informando cuáles han sido nuestras operaciones, si decimos que no, y encima no declaramos ciertas operaciones, la AFIP va a decir, ¿y usted por qué no declaró esto que corresponde a una operación realizada por usted? Eso se está generalizando y a partir de este mes comprende a más contribuyentes, en principio a los inscritos en el impuesto al valor agregado. Ahora también va a comprender a los que están exentos en el impuesto al valor agregado y así se va a empezar a extender a mayor cantidad de contribuyentes. Entonces, la AFIP tiene detalle, tiene información de muchas de nuestras actividades. Y ese libro, esa información, se llama libro IVA digital porque vendría a reemplazar a un registro que se sigue efectuando hasta el día de hoy que se llama IVA compras, IVA ventas. Son registros de compra y registro de venta que llevan los contribuyentes. ¿Por qué? Porque están obligados por otra resolución de AFIP que ya tiene muchos años, pero que se llevaba, llamémosle, de forma manual o por sistema de la propia empresa. Ahora la AFIP nos provee esa información que puede o no coincidir con nuestros registros, pero la AFIP ya la tiene. Entonces, hay muchas posibilidades de que la AFIP nos imponga la obligación de llevar ciertos registros por fuera de los que legalmente estamos obligados a llevar. ¿Queda claro?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Fíjense, por favor, en el cuarto párrafo del artículo 33. Cuarto párrafo. Para los que no tienen, ahí se los acabo de dejar. El cuarto párrafo dice otros obligados a llevar registraciones. Y dice, las personas o entidades que desarrollen algún tipo de actividad retribuida que no sea en relación de dependencia, también están obligados a llevar registraciones y también deberán conservar los comprobantes respaldatorios y emitir comprobantes por las prestaciones o enajenaciones que realicen. ¿Qué es lo que está diciendo acá la ley? Más o menos lo mismo que decía el Código Civil y Comercial. Todo el que lleve adelante algún tipo de actividad económica que no sea en relación de dependencia tiene que llevar un registro de las operaciones, de las de compra y de las de ventas. Solo que no se olviden que a las leyes, como esta, después se dictan resoluciones reglamentarias o decretos reglamentarios dando precisiones respecto de las obligaciones establecidas por ley. Entonces, esta obligación, que está definida de forma genérica por la ley, después se plasma en resoluciones generales que establecen exactamente cuál es la forma de que se van a efectuar estas registraciones, quién las tiene que efectuar a las registraciones, de qué manera, con qué periodicidad, tanto respecto del registro de operaciones como de la emisión de comprobantes. Esa resolución, la más grande hasta de tamaño en cuanto a la registración de operaciones, es la 1415. Esta resolución después se ha ido complementando con otras que han ido estableciendo precisiones respecto de cómo se deben emitir los comprobantes, cuándo deben ser emitidos a través de controladores fiscales, eso que yo les mencionaba, esas tiqueadoras que se ven en ciertos negocios, quiénes deben emitir factura de tipo electrónica, si se deben conservar los duplicados, cómo hay que registrarla, cada cuánto tiempo. Todo eso que está establecido en la ley, en lo que venimos viendo hasta ahora, se reglamenta a través de, principalmente de esa resolución general. Hay otras, pero principalmente a través de esa. ¿Alguien ha recibido alguna vez una factura electrónica, sea por el concepto que sea? Sí, profe, por compras por internet, por ejemplo. Bueno, esa factura electrónica es el medio más generalizado de emisión de comprobantes, pero no el único. O se emite a través de factura electrónica, o se emite a través de los tickets, factura que se imprimen a través de esos controladores fiscales, o hay ciertas actividades excepcionales indicadas en esa resolución que emiten otro tipo de comprobante distinto de los dos que les mencioné. Por ejemplo, si ustedes viajan en remis, si ustedes viajan en colectivo, si ustedes viajan en avión, no le van a dar una factura electrónica por el precio que pagaron por ese servicio de transporte. Le dan otro tipo de comprobantes. Entonces, si bien lo más generalizado es factura electrónica o tickets emitidos por controlador fiscal, hay actividades excepcionales mencionadas en esa resolución que emite otro tipo de comprobante.
Sí, hay lo que pregunta la factura cuando emite el comerciante le pide el mail. ¿Por qué? Porque esa factura electrónica que se confecciona a través de la página de AFIP, el sistema da la posibilidad de que a la factura emitida se la pueda grabar en el formato PDF. Entonces, muchas veces, en lugar de estar imprimiendo esa factura y entregándosela al comprador en ese momento de la compra, lo que se hace es pedir una dirección de correo electrónico a la cual se le envía el comprobante y si el comprador tiene interés la imprime y si no, no. Entonces se evita, entre otras cosas, el estar imprimiendo comprobante por el tema del papel, almacenamiento, etc. Pero esa es la finalidad. Eso, digamos, no está establecido en una resolución ese procedimiento de que se haga así, pero tampoco está prohibido. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno. No, la AFIP no le envía... la AFIP no hace nada con relación a los comprobantes. El que lo confecciona, el que lo emite, es quien está obligado a emitirlo. Y ese que está obligado a emitirlo está obligado a entregárselo al comprador. La forma de entrega puede ser imprimiéndolo en el momento, tratándose de una factura electrónica, o bien enviándosela por mail. Pero la AFIP no hace delivery de factura. Lo que hace la AFIP, en todo caso después, es lo que un poco les decía con ese libro IVA digital, es enviarle un resumen a cada sujeto de todas las facturas que él emitió en un mes y todas las que recibió en un mes. Eso sí hace la AFIP. Bueno. Volviendo al primer párrafo del artículo 33 de la ley, fíjense que cuando termina ese primer párrafo dice que todas las registraciones contables, a lo que deberíamos agregar o los otros registros que obligatoriamente se deban llevar porque la AFIP lo estableció a través de una resolución general, dice, todas esas registraciones deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes. Y solo de la fe que esto merezcan surgirá el valor probatorio de aquellas. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que toda registración, es lo mismo que pasa en la contabilidad en general. Las registraciones tienen que estar respaldadas por comprobantes. Si no hay comprobantes respaldatorios de lo que se ha registrado, esas registraciones no son prueba absolutamente de nada. Entonces, por ejemplo, si yo, para determinar el impuesto a las ganancias, voy a hacer una diferencia entre los ingresos y los gastos, y yo tengo un registro de gastos respecto de los cuales no tengo comprobantes respaldatorios, yo a esos gastos es muy probable que los consigne en la declaración jurada para disminuir mi ganancia. Pero si la AFIP me verifica, me inspecciona, me fiscaliza y me pide los libros, las registraciones y los comprobantes respaldatorios y yo no los tengo, ese gasto que yo he registrado y consignado en la declaración jurada no tiene ningún tipo de validez y por lo tanto, como consecuencia de esa fiscalización que va a realizar la AFIP, se va a impugnar el gasto consignado y por lo tanto va a surgir una diferencia de tributo a pagar. ¿Queda acá claro, chicos, la finalidad de esa última parte del primer párrafo? Sí, profesor.
Sí. Bien. Otra pregunta. En mi caso me pidieron mi número y me lo enviaron por WhatsApp a la factura en un archivo PDF. Sí, sí, cualquier medio de transmisión del archivo es igualmente válido. Es igualmente válido. Lo que no puede el vendedor es negarse a emitir el comprobante y de entregárselo al comprador. Eso es lo que no puede hacer. Después la forma de acercárselo, digamos, al comprador puede ser de distinta forma. Si el comprador desea que el comprobante se lo entreguen en ese mismo momento de realizada la compra, hay una obligación por parte del vendedor de entregárselo. Eso ya es un arreglo, digamos, por una simple cuestión de convenio comercial del momento de entregarlo. Pero si el comprador lo quiere en ese momento, el vendedor está obligado a entregarlo en ese momento. Para lo que da un plazo, la resolución esa 1415 es para registrar el comprobante, pero no para emitirlo. La emisión debe ser en el momento de la prestación del servicio o de la venta del bien. ¿Queda claro? Bien. Sí, profe. Bueno, no es la única finalidad, pero digamos algo, llamémosle una consecuencia indirecta de toda esta digitalización de emisión de comprobantes, etcétera, también es, como les digo, todo esto es para facilitar la tarea de la administración en el control, en la verificación, en la fiscalización, pero también redunda en un beneficio obvio de ahorro de espacio por impresión de comprobantes. No es necesario imprimir absolutamente todos los comprobantes, sobre todo en actividades en la que pueden ser muy numerosos. Para eso hay tanto registro digital ahora donde quedan archivados esos comprobantes. Bueno, proseguimos. Fíjense, por favor, en el último párrafo del artículo 33 de la ley. El último párrafo. Dice que los libros y la documentación, o sea, los registros, sean los libros legales obligatorios, sean los registros que la AFIP exija que se lleven con independencia de esos registros contables obligatorios, y la documentación respaldatoria deben permanecer a disposición de la AFIP en el domicilio fiscal. Entonces, la obligación del contribuyente, ¿cuál es? Tener a disposición de la AFIP todos esos registros y comprobantes en el domicilio fiscal. Esto ya nos da un poco la pauta, una pauta respecto a lo siguiente. Si la AFIP me pide que yo lleve los comprobantes al edificio de la AFIP, a la oficina del inspector, ¿yo los tengo que llevar? Fíjense lo que dice ese último párrafo. Ahora, la AFIP me puede pedir información, me puede pedir la documentación. Yo tendré obligación de, con lo que vamos leyendo hasta acá, ¿tendré obligación de trasladar esa documentación? ¿Qué les parece con ese último párrafo? Romina dice que cree que no. Dice a disposición. Exactamente. El contribuyente no está de ninguna manera obligado a trasladar esos documentos, registros y comprobantes. Deben permanecer en el domicilio fiscal. ¿Qué es lo que se hace? Cuando la AFIP pide el aporte de documentación,
Normalmente lo que se responde es que la documentación solicitada se encuentra a su disposición en el domicilio fiscal. Porque siempre lo que la AFIP pide, que lo debe pedir, ya lo vamos a ver, a través de un escrito que se llama requerimiento, siempre a los requerimientos hay que contestarlos. Y la respuesta, si el requerimiento solicitó documentación respaldatoria, es contestar que está a disposición del organismo en el domicilio. Salvo, por ejemplo, que lo que le pidan en el requerimiento sea un comprobante, una constancia de algo, y ustedes decidan sacarle una fotocopia y adjuntarla al escrito de respuesta. Y se terminó. Pero esa es simplemente una cuestión que debe evaluar el contribuyente. Si son muchas fotocopias, si no, la verdad que no tengo plata para gastar en fotocopias, no quiero gastar, le digo a la AFIP que vengan y lo revisen en el domicilio. Y si es 1, 10 o 100 fotocopias, dice, bueno, no me cuesta nada sacarla, no tengo problema, saca las fotocopias y se la adjunta, digamos, al escrito de respuesta del requerimiento. También muchas veces, dependiendo de la cantidad de comprobantes que sean, ahora estamos en una etapa especial, ¿no? No olvidemos de la virtualidad. Estoy hablando de cuando uno podía ir al organismo. También muchas veces era usual, si no son muchos comprobantes, llevarlo a los comprobantes y el propio funcionario de la AFIP que está a cargo de la fiscalización le saca fotocopia en el propio organismo y ustedes se vuelven, me refiero a ustedes como asesores o el contribuyente o un empleado del contribuyente, se vuelve con los comprobantes originales y lo vuelve a archivar en el domicilio fiscal. ¿Queda claro, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Puede existir algún caso, digamos, muy urgente, muy especial en el que sí o sí yo tenga que trasladar los papeles y que ellos me los retengan? No existe eso. No existe, Franco. No hay ninguna posibilidad de que el AFIP te retenga documentación, salvo en un caso que vamos a ver el miércoles, que es que haya una orden de allanamiento emitida por un juez y que esa orden de allanamiento contenga la posibilidad del secuestro de documentación. Pero estamos hablando de una orden de allanamiento emitida por un juez del Poder Judicial. Bien, vale, muchas gracias. De nada. Ahí preguntó un compañero, ¿el requerimiento qué funcionario lo emite? Ya lo vamos a ver en la clase del miércoles, cuál es el procedimiento de inicio de una fiscalización. ¿Quién preguntaba? Guillermo. Vamos a ver cómo se inicia el procedimiento de fiscalización y eso nos va a responder quién es el funcionario que lo emite. Pero hay un procedimiento que está establecido en la ley cómo debe iniciarse una fiscalización. Cuando hablamos de fiscalización estamos hablando de un procedimiento que va a ser más profundo que una simple verificación de cumplimiento de la obligación de pago. Cuando hay una fiscalización es porque el fisco de alguna forma ha establecido que lo que el contribuyente está presentando de declaración jurada, determinativa o informativa no es exactamente lo que tiene que ser a criterio del fisco. Entonces, si esas inconsistencias que se llaman entre la información que el fisco tiene y lo que presenta el contribuyente tienen cierta importancia, es probable que el fisco abra una fiscalización. Para abrir esa fiscalización, o por ejemplo, un contribuyente que viene sin presentar declaraciones juradas también. Y el fisco tiene información respecto de muchos movimientos económicos de ese contribuyente. Entonces inicia una fiscalización relativa
a terminar estableciendo cuáles son los deberes que debió haber cumplido ese contribuyente. Pero hay un procedimiento especial, y ese procedimiento especial nos va a responder Guillermo quién es el funcionario que emite ese requerimiento. ¿Sí? Bueno, continuamos. Vamos a ver el segundo párrafo del artículo 33. Segundo párrafo. El segundo párrafo del artículo 33 dice, podrá también, ¿a quién se refiere? A la AFIP. Es otra delegación de potestad que le hace la ley a la AFIP. Podrá también exigir que los responsables otorguen determinados comprobantes y conserven sus duplicados, así como los demás documentos y comprobantes de sus operaciones por un término de 10 años o excepcionalmente por un plazo mayor, cuando se refieran a operaciones o actos cuyo conocimiento sea indispensable para la determinación cierta de la materia imponible. Entonces, ese segundo párrafo es el que le da la potestad a la AFIP de lo que veníamos diciendo, de que alguien tenga que emitir cierto tipo de comprobante. Tanto los registros mencionados en el primer párrafo como estos comprobantes, ¿de qué forma plasma la AFIP esa facultad que le da la ley? A través de esas resoluciones, entre otras la 1415, a través de esas resoluciones que dicen cuándo, quiénes y de qué forma se deben emitir los comprobantes y deben efectuarse las registraciones de las operaciones. Entonces son las resoluciones generales las que reglamentan esta facultad que le otorga la ley. Esto ya lo hemos dicho. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Me da un plazo la ley por el cual se deben conservar los comprobantes. Y dice 10 años, o puede ser por un plazo mayor, dependiendo de ciertas circunstancias. Ciertas circunstancias que la AFIP determinará a través de una resolución. Entonces, por ejemplo, si nos llevamos de esta redacción y uno diría, bueno, a ver, yo emití hoy un comprobante de venta y recibí hoy un comprobante de compra. La ley me dice que lo tengo que conservar por 10 años. ¿Cuándo se vencerían los 10 años? El 10 de mayo del 2031. Entonces quiere decir, entre comillas, si nos llevamos de esta redacción, que yo el 11 de mayo del 2031 los podría tirar a la basura. ¿Coinciden con eso, con lo que vamos leyendo hasta ahora? Sí, profe. Bueno, fíjense que es mucho tiempo y dependiendo la cantidad de comprobantes de la que estemos hablando, es mucha cantidad de papel, mucha, en ciertos casos, lógicamente. Por eso es que yo les decía que toda esta digitalización es importante hasta desde ese punto de vista, hasta por el espacio de almacenamiento. Así que, digamos, ha sido bastante, no se ha creado con esa finalidad, pero es llamémosle un efecto secundario positivo. En realidad, ¿cuál ha sido la finalidad de regular tanto esta emisión de comprobantes y hacerlo de forma electrónica, etcétera? El disminuir la posibilidad de que se emitan comprobantes apócrifos, a los efectos de garantizar que los comprobantes que se emitan y el uso por parte de quien los recibe sea el que corresponde, porque ya desapareció la posibilidad de emitir facturas en papel, o sea, me refiero a la factura hecha en talonario, así sea un talonario autorizado por la AFIP.
Actualmente esa posibilidad sigue existiendo, pero solo como comprobante de respaldo para los casos excepcionales en los que no sea posible emitir una factura electrónica, un comprobante electrónico. ¿Y en qué caso podría ser eso? Y bueno, me cortaron la luz. Cortaron la luz y en el momento en que me lo exigió el comprador, yo no tenía la posibilidad de emitir el comprobante electrónico. Tuve que utilizar el talonario en papel de respaldo. Pero ese talonario en papel la emisión, por ejemplo, está reglamentada por esa resolución general 100 de la AFIP. Y la resolución específicamente dice cuál es el procedimiento para solicitar a la imprenta la emisión de ese talonario en papel y dice en qué caso se puede usar. Y es solo en caso de respaldo. No, y obviamente que si yo emito un comprobante en papel, tengo que guardarme la forma de probar ante la AFIP por qué no lo emití de acuerdo a la norma que obliga a hacerlo de manera electrónica. Si yo digo que fue de un corte de luz, alguna prueba, por ejemplo, una publicación en el diario, por ejemplo, una declaración del propio comprador puede servir. ¿Para qué? Para evitar que la AFIP después me multe. Porque si uno dice, no, yo le emití comprobante manual, la AFIP va a decir, sí, pero su obligación es emitirlo electrónico y solo del respaldo el de papel. El de ese talonario de factura. Sí, lo que pasa es que no había luz. ¿Y cómo sabe la AFIP que no había luz? Y que no le está mintiendo. Uno dice, bueno, pero el efecto es el mismo si yo después declaré ese comprobante, pagué el tributo que me correspondía, sí. Pero no nos olvidemos lo siguiente, tenemos dos obligaciones. Sustanciales, pagar, formales, cumplir con otro tipo de obligaciones establecidas por AFIP en virtud de este artículo 33 y que resultan obligatorias. Si no cumplí una obligación formal, hay sanciones por no cumplirla. Entonces, no me corresponderá otro tipo de sanción porque terminé pagando lo que me correspondía de tributo, pero no cumplí una obligación formal de la forma en la que correspondía. Multa. ¿Se entiende la importancia de esto, chicos? Sí, profe. Bueno. Vayamos a ver, por favor, el artículo, ya le digo, cuarenta y 48 del decreto. 48 del decreto reglamentario. Igual por la duda. Ahí lo tienen anotado. El artículo 48 dice: los contribuyentes o responsables deberán conservar los comprobantes y documentos que acreditan las operaciones vinculadas a la materia imponible por un término que se extenderá hasta 5 años después de operada la prescripción del periodo fiscal a que se refieran. ¿Es la misma redacción que tenía la ley de los 10 años esto? ¿O es diferente? La ley decía 10 años, dice 5 años después de operada la prescripción del periodo fiscal a que se refiere. Guillermo dice después de 10 años, 5 años más. Y ustedes fíjense que la redacción de por sí es diferente. De por sí es diferente. Y hay
un tercer párrafo de ese mismo artículo que extiende esa obligación a los libros y registros. Ustedes todavía no han visto el tema este de la prescripción, pero yo les voy a poner un ejemplo de un caso de prescripción para que vean que el reglamento ha modificado el plazo que dice la ley. La ley dice 10 años. Entonces yo le decía, si el comprobante del que estamos hablando es de hoy, esa obligación duraría hasta el 10 de mayo del 2031 inclusive. Esa es la forma de contar los intervalos en derecho que me da el Código Civil y Comercial. Como la ley no me da otra precisión respecto de cómo contar los 10 años, utilizo los plazos del código de fondo. No vamos a ver ahora prescripción, ya lo van a ver más adelante, pero yo les comento lo siguiente. Si yo tengo ahora, estamos en el año 2020, la declaración jurada del año 2020, si yo les digo que la potestad del fisco para cobrar, vamos a ese caso, prescribe o termina a los 5 años, uno diría lo siguiente, bueno, vamos a retroceder un poco. El impuesto a las ganancias es un hecho imponible de ejercicio. Se perfecciona el último día del ejercicio fiscal. En el caso de las personas humanas, el 31 de diciembre de cada año. Si el 31 de diciembre del 2020 se perfecciona el hecho imponible impuesto a las ganancias del 2020, y yo digo que la facultad del fisco para cobrarlo prescribe a los 5 años, uno diría prescribe el 31 de diciembre del 2025. ¿Me siguen el ejemplo? ¿Sería así? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Pero ya van a ver que la ley, cuando habla de la prescripción, me dice otra forma y me dice, el plazo de 5 años se comienza a contar el 1 de enero del año siguiente al de vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada. Se los traduzco. Ese hecho imponible que se perfeccionó el 31 de diciembre del 2020, yo lo declaro en una declaración jurada cuyo vencimiento es junio del 2021. Y el plazo de prescripción se empieza a contar el 1 de enero del 2022. Y los 5 años terminan el 1 de enero del 2027. Entonces, lo que yo pensaba, empezando del 31 de diciembre del 2020, que terminaba el 31, se prescribía el 31 de diciembre del 2025, prescribe el 1 de enero del 2027. Entonces, con esa forma de contar la prescripción que me da la ley, el reglamento que me dice 5 años después de operada la prescripción. Entonces, vuelvo con el ejemplo. Si yo tenía un comprobante supongamos que es justo del día del cierre, del 31 de diciembre del 2020, yo, de acuerdo a lo que me decía la ley, lo tengo que conservar hasta el 31 de diciembre del 2030. Ahora, si me llevo del decreto reglamentario, la prescripción empieza a correr el 1 de enero del 2022, terminan los 5 años el 1 de enero del 2027, y 5 años después de eso, el 1 de enero del 2032.
Entonces, como que esta forma de contar los plazos del decreto me corre, no 2 años completos, pero me corre 2 años la forma de contar. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el reglamento está estirando el plazo establecido por la ley. ¿Queda claro, chicos? Por lo cual, lógicamente, la doctrina dice, esto es un exceso reglamentario, porque ha cambiado el término establecido por la ley para la obligación de la conservación de los comprobantes. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Es que sea un exceso reglamentario, se toma ese plazo del decreto reglamentario en la práctica? Y la realidad es lo siguiente. ¿Cómo es tu nombre? Lourdes Brito. Lourdes. Ustedes este tipo de decisiones como profesionales la van a tener que tomar en un montón de sentidos. Esto es simplemente un ejemplo de contradicciones entre decreto y la ley. Ustedes, con lo que nosotros les estamos enseñando, ya tienen una idea acabada de que lo principal es la ley. De que la misma Constitución dice que los reglamentos no pueden alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias. Esto sería una excepción reglamentaria. Todo eso es jurídicamente válido y cierto y es re lindo y lo tenemos claro. El problema lo tenemos en el día a día. ¿Por qué? ¿Ustedes cuál de las dos formas de contar creen que elegiría en un caso concreto la AFIP? ¿La de la ley o la del decreto? La del decreto. Obvio, elegiría la del decreto y estaría sustentado en una norma. Y uno le diría, no, pero es inconstitucional. Sí, pero está en el decreto. Si vos crees que es inconstitucional, anda a discutirlo en la justicia. Mientras tanto, tengo un problema hoy. Lo que ya hemos hablado en alguna oportunidad. ¿Y qué hago con mi problema de hoy? Porque para discutirlo en la justicia tengo que tener ganas, tengo que tener plata, tengo que tener tiempo, todo. Y mucha gente no tiene ganas de discutir en la justicia. Lamentablemente, porque lo ideal sería que todas estas cosas se discutan en la justicia para que le pongan un freno. Pero la realidad a la que nos enfrentamos día a día los profesionales es que los contribuyentes muchas veces no quieren ir a la justicia. Y dice, ¿sabe qué? Lo resolvamos así nomás. Si hace falta guardarlo un par de años más, y bueno, me lo llevo a mi casa, lo dejo a la caja de comprobante en la casa de mi cuñada, pero lo guardo un par de años más. Y si no lo guardé y la FIP me lo pide, y después me inicia un sumario para multarme porque no lo guardé, mi forma de defenderme tendrá que terminar en la justicia diciendo, mire que la ley dice 10 años, el reglamento se excede y esperar que un juez me dé la razón. Mientras tanto tengo que estar litigando no sé cuántos años, pagando gastos de juicio, pagando honorario de un abogado. ¿Me entendés, Lourdes? ¿Cuál es el problema? Tenemos un Sí, choque. profesor, es una cuestión de costo-beneficio, digamos, Sí. porque hay que analizar así. Lamentablemente sí. Jurídicamente no tenemos duda de que esto está mal. El problema es el día a día. El problema es el día a día. Y así pasa con un montón de cuestiones mucho más, si se quiere, más delicadas que esto, que sería una mera cuestión formal. No sé, les pongo un ejemplo. Para poder presentarse en licitaciones, se exige que las empresas que se presentan en licitaciones, al menos constructoras, no tengan deuda con AFIP. Se exige como condición para presentarse en una licitación un libre deuda. Y como normalmente las presentaciones en licitaciones se terminan haciendo sobre la hora, muchas veces
no se obtienen los libres deudas, bueno, ahí está, la universidad pide, no se obtienen los libres deudas porque en los registros de AFIP figura deuda, supongamos de intereses, por atraso en el pago de una obligación. Y uno puede tener la constancia de que el interés está pagado, suponiendo que se lo debía, que el interés está pagado, pero en el sistema figura como que se debe. Y yo necesito el libre deuda urgente. Entonces, el trámite que me llevaría que yo efectúe el reclamo a la AFIP, que la AFIP procese el reclamo, analice la información que yo le doy y que le dé de baja ese interés, holgadamente pasa el tiempo del que dispongo para obtener el certificado de libre deuda y presentarme en la licitación. Entonces ahí tiene que terminar evaluando muchas veces el contribuyente. Y si el interés no es mucha plata, ¿sabe qué? Si la AFIP se va a demorar un mes en procesarme esta solicitud y si tengo que pagarlo al interés por segunda vez para que desaparezca del sistema y la AFIP me emita el certificado de libre deuda y lo pago. Y muchas veces terminan pagando deuda que no se debe para obtener algo para evitar un perjuicio. ¿Entienden, chicos, Lourdes? Que por ahí llega a cuestiones bastante más delicadas. También dependiendo, lógicamente, los montos, ¿no? No es que cualquiera va y paga 2 veces lo que debe si el monto es grande. Pero le digo porque me pasó a mí y sé que a muchos colegas les pasó lo mismo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, muchísimas gracias. De nada. El decreto hace referencia a la prescripción, no me quedó claro, dice Milagro. Claro, hace referencia a la prescripción. Esto ya lo van a entender después, no se hagan problema ahora, Milagro. El tema es que la forma de empezar a contar la prescripción que utiliza la ley, ya la van a ver más adelante, hace que el momento de inicio del cómputo de los plazos no sea el que normalmente yo tomaría como inicio, sino mucho más allá. Entonces, como empiezo a computar un plazo de forma diferida, el plazo de prescripción es de 5 años para los inscriptos. Si tengo que conservar los comprobantes 5 años después de terminada la prescripción, pero la prescripción para empezar a contarla es 1 año y pico después del día de hoy, evidentemente la forma de computar el decreto me corre los 10 años más allá de los 10 años que marca la ley, que se empezarían a contar desde el día de emisión del comprobante. Ese es el sentido, Milagro, pero no se confundan con la prescripción, que no es un tema de hoy. Es simplemente para que vean que el término que establece el decreto pasa de los 10 años que dice la ley. Raúl, la ley 1183 la dictó el Poder Legislativo, el decreto reglamentario lo dicta el Ejecutivo y se acepta esa atribución. Ante un decreto reglamentario rige la ley. Claro, rige la ley en la medida de que el decreto, al reglamentar, no respete lo que establece la ley. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo de lo siguiente, va a aclarar la pregunta Raúl y de paso le va a servir a los compañeros. Si la ley que decía conservación por 10 años hubiera dicho a continuación, el plazo de 10 años se establecerá de acuerdo a lo que disponga el decreto, ahí sí, lo que dice el decreto reglamentario de que los 10 años se cuentan 5 años después de terminada la prescripción, sería válido. ¿Por qué? Porque la ley lo autorizó. Ahora, de la forma en la que está, la ley dice 10 años, no dice nada más, y viene el decreto y dice que se deben conservar 5 años posteriores a que haya operado la prescripción. Y cuando uno analiza cómo se computa la prescripción, se da cuenta que los años que establece el decreto pasan de lo que establece la ley. Ahí está la inconsistencia o el exceso reglamentario. En la medida de que el reglamento siga lo que dice la ley o haga lo que la ley lo autoriza a reglamentar, no hay problema.
¿Sí, Raúl? De nada. Bueno, seguimos. Vamos a ver el artículo 33.1 de la ley, el que está a continuación del 33. Dice, los contribuyentes estarán obligados a constatar que las facturas o documentos equivalentes que reciban por sus compras o locaciones se encuentren debidamente autorizados por la AFIP. Y el segundo párrafo de ese artículo dice, el Poder Ejecutivo Nacional limitará la obligación establecida en el párrafo precedente en función de indicadores de carácter objetivo, atendiendo la disponibilidad de medios existentes para realizar la respectiva contratación y el nivel de operaciones del contribuyente. ¿Qué es lo que me está diciendo este artículo? Primero está estableciendo una obligación. ¿Una obligación para quién? Para el que recibe un comprobante. Y dice, está obligado a constatar, o sea, a verificar que sea un comprobante de los que la AFIP obliga a emitir, que sea un comprobante válido. Hay formas dentro del sistema de AFIP de comprobar si un comprobante que me entregaron está autorizado por la AFIP. Existía cuando los comprobantes se emitían de forma manual, en ese talonario que les digo, que es autorizado por AFIP, pero existía esa forma. Uno consignaba, por ejemplo, la fecha de emisión del comprobante, quién es el quit de quien lo emitió, la fecha y el importe total. Clic, y salía un reporte de la página de AFIP diciendo, sí, perdón, y el número de CAI. Hay un código de autorización que la AFIP le daba a la imprenta y que la imprenta lo imprimía en la parte de abajo, normalmente, de cada comprobante. Con todos esos datos, uno ingresaba al sistema de AFIP previsto para eso, y la AFIP emitía un reporte diciendo si este comprobante está autorizado o no. A eso se refiere esta obligación. Y ahora, con los comprobantes que se emiten de forma electrónica, en otro sector de la página de AFIP se puede realizar el mismo procedimiento, incorporando todos los datos de esa factura electrónica. A eso es a lo que está obligando ese primer párrafo. El segundo párrafo lo que hace es darle la autorización, delegarle al Poder Ejecutivo el reglamentar el primer párrafo. ¿De qué forma? Estableciendo exactamente en qué casos iba a ser obligatoria la disposición del primer párrafo. O sea, para quiénes iba a ser obligatorio constatar la veracidad de los comprobantes recibidos. ¿Va quedando claro hasta acá? Bien. A ver si encuentro la norma. Acá está. Ese decreto
477 del 2007 es el que dicta el Poder Ejecutivo reglamentando el primer párrafo. Y ese decreto, ¿qué es lo que estableció? 4 sujetos o tipos de sujetos obligados a constatar la veracidad o la legalidad de los comprobantes recibidos. ¿Quién? El Estado. El primer, digamos, gran sujeto obligado a constatar eso. El Estado. El Estado Nacional me refiero, ¿no? ¿Quiénes más? Los exportadores. ¿Quiénes más? Los que sean agentes de retención del IVA. ¿Quiénes más? Los que reciban comprobantes electrónicos. Entonces, cuando se dictó ese decreto en el 2007, no existía la factura electrónica. Entonces, quienes estaban obligados a constatar la autenticidad de los comprobantes recibidos eran el Estado Nacional y sus dependencias, los exportadores y los agentes de retención de IVA. Los agentes de retención de IVA normalmente son los mismos exportadores, pero además hay otros. Pero son empresas enormes, los agentes de retención de IVA. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que cuando no existía la factura electrónica, lo obligado entre el Estado, exportadores y agentes de retención de IVA no eran tantos. Pero como se hacía referencia a quienes reciban comprobantes electrónicos, al generalizarse la obligación de emitir comprobantes electrónicos, se ha generalizado la obligación de constatar la legalidad de los comprobantes recibidos. Porque hoy en día todo el mundo recibe esos emite y recibe esos comprobantes electrónicos. Entonces, hoy en día todos los contribuyentes están obligados por este primer párrafo del artículo 33.1, porque no creo que haya nadie que no reciba comprobantes electrónicos. ¿Se entiende, chicos? Bien. Vamos al artículo 34 de la ley. 34. Y esto lo vamos a leer y ustedes tienen deber para la casa para el miércoles y me van a decir qué les parece la pregunta que yo les voy a dejar después de leer ciertos artículos de leyes. El artículo 34 hace otra delegación al Poder Ejecutivo. Cuando se habla de delegación al Poder Ejecutivo, uno dice, tengo que ver qué dice el decreto que dicta el Ejecutivo. Si la delegación o la facultad se la otorgan a la AFIP, yo sé que lo que tengo que analizar es una resolución general. Tanto el decreto como la resolución general son normas reglamentarias de algo que dice la ley. Pero acá lo que está, digamos, diciendo la ley es que se faculta al Ejecutivo. Entonces después habrá que ver si existe o no una reglamentación vía decreto. ¿Y qué dice el 34? Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a condicionar el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente y o responsable a la utilización de determinados medios de pago u otras formas de comprobación de operaciones. ¿Qué es lo que está diciéndome hasta acá ese artículo? Que el Poder Ejecutivo puede dictar un decreto diciendo más o menos lo siguiente. Para que alguien que recibe un comprobante por la compra que hizo lo pueda utilizar
como gasto para determinar el impuesto a las ganancias, como crédito en el caso del impuesto al valor agregado, tiene que pagar ese comprobante utilizando determinados medios de pago que va a establecer el Poder Ejecutivo. Eso es lo que está diciendo hasta acá. ¿Se va entendiendo? Lo repito, Romina. Lo que está diciendo la ley es que para quien recibe un comprobante, para que lo pueda utilizar como gasto al determinar el impuesto a las ganancias o como crédito para determinar el IVA, o sea, conceptos a favor del contribuyente, si yo he comprado, no sé, les pongo un ejemplo. Yo soy contador y supongamos que he contratado a un abogado para que me asesore sobre un tema de mi trabajo. Y yo soy contador y soy responsable del impuesto a las ganancias. Para determinar el impuesto a las ganancias, en líneas generales, digo, bueno, tengo los ingresos, resto los gastos, y por diferencia tengo un resultado. Sobre ese resultado, calculo el impuesto a las ganancias. Lo que dice la ley acá es lo siguiente. Se faculta al Ejecutivo para que establezca que aquellos que quieran utilizar como gasto o como crédito en el IVA un comprobante que han recibido, para poder hacerlo, a ese comprobante lo tienen que cancelar utilizando ciertos medios de pago que va a establecer ese decreto del Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Entonces continúa el artículo diciendo lo siguiente. En cuyo caso los contribuyentes que utilicen tales medios de pago se refiere, o forma de comprobación, quedarán obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar a su favor los conceptos indicados. Entonces, ¿qué termina diciendo ese párrafo? El que no utilice los medios de pago para cancelar esos comprobantes, los medios de pago que establezca el decreto, para poder utilizarlo como gasto en el impuesto a las ganancias, por ejemplo, o como crédito en el IVA, lo que va a tener que hacer es demostrar que esa operación que está reflejada en el comprobante fue real. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, si cancela los comprobantes utilizando los medios de pago, por ejemplo, cheque, que establezca el decreto, puede utilizarlo como gasto, como crédito, etc. Y si no lo cancela de esa forma, sino que lo cancela, por ejemplo, en efectivo, tiene que demostrar que la operación existió. Y eso no siempre es tan sencillo. No siempre es tan sencillo. Y ya lo van a ver con mucha mayor amplitud cuando vean los tributos en particular el año que viene. Por decirles, ¿cómo harían ustedes para demostrar que alguien les cortó el pasto en la casa? ¿Cómo harían? Pero en serio, díganme, ¿cómo harían para demostrar un servicio que les prestaron? ¿Qué harían? Se lo tienen que demostrar a la AFIP. ¿Cómo harían para demostrar eso? ¿Puede ser un recibo, profe, de la prestación que recibimos? Por eso, han recibido un comprobante del que les cortó el pasto, pero ustedes lo pagaron en efectivo, no con los medios de pago que diría el decreto. Lo pagaron en efectivo, no utilizaron los medios de pago al que estaban obligados por el decreto. Entonces la AFIP dice, ese comprobante no le sirve como gasto, salvo que usted me demuestre que la operación realmente existió.
¿cómo me demostrarían que les cortaron el pasto? O el servicio que se les ocurra, de un taller, de un electricista, lo que ustedes quieran. ¿Cómo harían para demostrar un servicio? Con foto de antes o después, dice Domingo. El ticket no me sirve. No me sirve porque no lo pagué como tenía que pagar. Al comprobante lo tengo. El problema es que no lo pagué con los medios de pago que me diría el decreto. Lo terminé pagando en efectivo. Pero lo tengo el comprobante. El tema es que de acuerdo a ese artículo, habría un decreto que me dice, si usted no paga con cheque, a ese comprobante no lo puede usar, salvo que me demuestre que la operación existió. ¿Cómo demuestro que la operación existió? En el caso de un servicio. Les pongo un ejemplo demostrando que el prestador de servicio lo declaró. En ese caso, él declararía el ingreso, pero lo que me está pidiendo es la veracidad de la operación. ¿Cómo demuestro que realmente alguien me presta un servicio? Y les pongo el ejemplo que quieran. ¿Cómo harían para demostrar que alguien, esto no es comercial, ¿no? Pero digo, ¿cómo harían para demostrar que alguien les cortó el pelo, le pintó la uña, le hicieron un servicio al auto, le cortaron el pasto, le limpiaron un vidrio? Y le hago estas preguntas porque algo que uno dice, bueno, pero el pasto está corto. Sí, el pasto está corto, pero ¿cómo hago para demostrar un servicio? Es muy difícil demostrar un servicio. Es muy difícil. Demostrar que ese servicio realmente se prestó es complicadísimo. Es más, algunos, dependiendo del servicio que se trate, le llaman prueba diabólica. Es dificilísimo probar un servicio. Supongamos que yo los asesore a ustedes y por ese asesoramiento yo les cobre, yo les doy un comprobante y ustedes me pagan en efectivo. Y resulta que cuando ustedes me pagan en efectivo, después quieren utilizar ese comprobante, lo utilizan, pero la AFIP le fiscaliza la declaración jurada y dice, a ver, deme el comprobante, acá está, honorario del contador Ale, ¿cómo lo pago? Y se lo pague en efectivo porque el contador Ale no me quería recibir cheque. Y la AFIP dice, pero hay un decreto, no importa si hay o no. Hagamos de cuenta que sí existe ahora. Hay un decreto que dice que usted lo tiene que pagar con cheque. Y la ley dice que si usted no lo pagaba con ese medio, tenía que demostrar que la operación se prestó. Y supongamos que mi asesoramiento consistía en estar así con los brazos cruzados contestándole preguntas verbales a ustedes como esta que me hacen acá. ¿Cómo hacen ustedes para probar que yo les preste un servicio? ¿Les parecería fácil la demostración con todo lo que le estoy preguntando? Es complicadísimo demostrar los servicios. Es mucho más fácil comprobar la compra de bienes, porque es algo tangible. Uno, si tiene una factura que dice, no sé, 10 libros de Repar, y uno diría, acá están los 10 libros de Repar. Capaz que son otros, pero digo, es algo que es mucho más fácil de demostrar. Los servicios es complicado. Entonces, con esa norma legal que faculta al Poder Ejecutivo a limitar el cómputo de comprobantes a que se pague con determinados medios de pago, ya tengo un problema, porque si no pago de esa forma, puedo tener que demostrar algo que puede ser difícil de demostrar. No digo que no sea real, digo que puede ser difícil de demostrarlo. Y muchas cosas son muy difíciles de demostrar. Forma de demostración puede haber una declaración testimonial del que me prestó el servicio. Está bien, pero ¿y si se trata de una persona que me prestó un servicio por una única vez? ¿Dónde lo encuentro?
Está bien, la factura tiene el domicilio, pero ¿y si se mudó? O sea, ¿a qué me refiero con todo esto? Puede ser un servicio que me hayan prestado desde otra provincia. Entonces, los servicios son complicados de probar. Muchas veces, muy complicados de probar. Entonces, este artículo le está dando al Ejecutivo un arma para, digamos, complicarme el uso de los comprobantes que recibo. ¿De qué forma me los complica? Exigiéndome que los pague de una determinada manera. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, ahora les pongo la otra norma y quiero que la próxima clase ustedes me digan cómo razonarían entre el artículo 34 que acabamos de ver y este otro que es de la ley 25.345 artículo 1 y que dice, una ley, ¿no? Estamos hablando de una ley, igual que el artículo 34, y dice, no surtirán efecto entre las partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de suma de dinero superiores a 1.000 pesos, o su equivalente, etcétera, 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 termina diciendo que no fueran realizados mediante depósito en cuenta, giro o transferencia bancaria, cheque o cheques cancelatorios, tarjeta de crédito, compra o débito, factura de crédito, otros procedimientos que autorice el Poder Ejecutivo Nacional. Y el artículo 2 de esa misma ley dice: los pagos que no se han efectuado con los medios de pago que menciona el artículo 1 no se van a poder computar como gasto, como crédito fiscal o el efecto tributario que fuera, aun cuando se acredite la veracidad de las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes me contesten en la clase que viene? El artículo 34 me dice, si no se paga con determinados medios, no se pueden usar los comprobantes, salvo que se compruebe la veracidad de la operación. Y acá tengo otra ley que dice, los pagos de más de 1.000 hay que pagarlos con estos medios. Si no se paga con esos medios, no puedo utilizar los comprobantes a los efectos tributarios, ni siquiera probando que las operaciones fueron ciertas. Entonces tengo una ley que me dice, si pruebo, puedo, y tengo otra ley que dice, aunque pruebe, no puedo, si no utilizo los medios de pago. Yo quiero que ustedes piensen esto y la clase que viene discutimos si un artículo es más importante que el otro, si utilizo un artículo y me olvido del otro. Eso quiero que ustedes piensen y en la clase que viene lo discutimos. Porque hay dos artículos que ustedes verán que dicen cosas completamente contradictorias y las dos son leyes y son leyes vigentes. ¿Queda claro, chicos? A ver qué se les ocurre. Vamos a ver que esto lo resolvió la jurisprudencia después de muchas discusiones en distintas instancias, pero quiero saber qué les parece esto, porque es algo con lo que nos damos en el trabajo muy seguido. Así que bueno, ya lo vemos el miércoles. Bueno, chicos, con esto terminamos. Buenas noches, muchas gracias por la presencia y nos estamos viendo el miércoles. Chao, nos vemos. Muchas Hasta luego, gracias, profe. profe.